3. Ok. Antes de orar y en lo que están terminando, voy a dar un repasito de lo que vimos la semana pasada. Pero quiero, como no dejar pasar cuál es el objetivo de esta predicación de la parábola de el sembrador. ¿Cuál es el objetivo? ¿Alguien se acuerda de el punto esencial de la predicación de hace 8 días? ¿Alguien se acuerda de la clave o la esencia del mensaje de hace 8 días? ¿Cuál es? La semilla. Así es. La palabra de Dios no tiene falla. Es decir, el problema nunca fue la semilla. El problema nunca fue la semilla. La semilla siempre fue buena. El problema es donde caía. Ahora, ¿cuál fue el primer problema de la semilla? Que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Dónde cayó? En el camino. En el camino. ¿Y qué simboliza el camino? Ahí es donde la puerca torce el rabo. A ver, ahí vamos avanzando. Acuérdate que hubo una semilla que cayó en el camino. Y cuando Jesús estaba con los discípulos les dijo, esto es lo que significa el camino, este momento. Dice que Satanás viene y Satanás hace que se te olvide lo que leíste o lo que te predicaron ese día. Literalmente. ¿Sí dice así o no dice tu Biblia así? No debe ser que nada más diga así mi Biblia. ¿Qué dice? Versículo 12, Lucas capítulo 8, versículo 12, dice, las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo, hace que se les olvide. ¿Cuántas veces has pensado que es mala memoria? ¿Cuántas veces te has creído el chisme, no el chiste, el chisme de que no, yo creo que no sirvo para predicar porque yo no me acuerdo de todo lo que dice la Biblia? Y un poco el tema del aprendizaje, pero también un poco del tema de la retención. ¿Por qué tu corazón no retiene? Y aquí es algo bien importante, porque hay semilla que literalmente Satanás viene y roba. A mí me da miedo una porción de la Escritura cuando Jesús está con Pedro. Híjole, los apóstoles a veces, ¿verdad? Cómo se las dan de bien chichos, de que ya caminaron con Jesús, ¿no? Ya se sienten los Avengers. Y está así el Pedro, ¿verdad? El Pedro se siente como el Thor, el hijo de Odín. Ya se siente bien ponchado. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, te tengo una buena y una mala. Y el Pedro así hinchado del pecho le dice, dispara, Señor, dispara. Yo ahorita estoy para aguantar todo. ¿Estás seguro? Satanás ha pedido permiso para zarandear sus vidas. ¿Y qué crees? El permiso se le ha concedido. Satanás pidió permiso para zarandearlos. ¿Y qué crees? Se le fue concedido. ¡Uf! Oye, esa parte ya se pone ruda, ¿verdad? Porque Dios mismo permite ciertas cosas.
Y en este caso, habla de que Satanás tiene un nivel de autoridad para robarle ciertas semillas a la gente. Y luego avanzamos y dijimos, preguntas importantes. ¿Qué haces con lo que se te predique el domingo? ¿Qué haces con lo que se te predique el miércoles? ¿Has intentado aprenderte versículos de memoria? ¿Cuál es tu texto favorito? Y miren, en la mañana los iba a gandallar, pero estábamos hablando de la mujer de Lot. Y la verdad, sí me piqué porque la historia de la mujer de Lot, yo no la ocupo para hablar de la mujer de Lot. Normalmente la ocupo para hablar de la naturaleza de los ángeles. No hablo de Lot ni de la mujer, sino de los ángeles en esa historia. Entonces, como me piqué, ya no hice lo que tenía planeado hacer. Pero escuchen bien, a partir de la próxima semana, los que vengan a la dominical, vamos a tener un ejercicio de lo que antes hacíamos mucho en la iglesia, que es un juego de esgrima, que es, decimos una cita bíblica y vemos quién la encuentra más rápido y la lee. Les voy a decir por qué, por lo que acabamos de predicar hace 8 días, ¿verdad? Resulta que no te sabes ni los nombres de los libros de la Biblia. Jesucristo. Oh, ya. Te digo, Malaquías. Y se agarran desde el Génesis. Cuando yo veo que alguien agarra la Biblia desde el Génesis para buscar Malaquías, dije, Señor, el Satanás le ha robado las semillas que cayeron en el camino. Bueno, entonces para los que vengan a la dominical, va a haber esto. Ahora, si me preguntas, ¿va a haber premio? Ten fe, ten fe, ten fe. Ok. No solo es mala memoria, te estás dejando robar por el diablo y no estás haciendo nada para detenerlo. Y luego vimos algunos pasos para retener la escritura, ¿verdad? Aquello que nos dice Salmo 119, aquello que nos dice Josué cuando Dios le da la orden, te voy a acompañar, voy a estar contigo, pero no apartes de tu boca este libro de la ley. Le está diciendo, ¿quieres rifarte como lo hizo Moisés? Va. Incluso vas a ir más lejos, vas a ser más poderoso, pero no podrás apartarte. Te voy a decir un secreto que la mayoría no sabe. Todos los reyes de Israel eran obligados a transcribir los libros de la Torá. Todos los reyes. Es decir, si tú eras rey, casi desde que vas llegando al trono, tienes que empezar a entregar tus primeras páginas. Había una sanción porque Dios veía mal que no obedecieran esta ley. Tenían que transcribir. Ha habido 1 o 2 que les he dicho, transcriban Romanos, y no lo han terminado hasta el día de hoy. Es buena oportunidad para terminar tu escritura del libro de Romanos, ¿verdad? Luego avanzamos, ¿qué dice Salmos? Que el árbol que da fruto a su tiempo y fuera de tiempo, solo es el árbol que está plantado junto al río. ¿Y cuál es la fuente? ¿Qué simboliza ese río? Pues la comunión con Dios, la palabra o la escritura con Dios, la oración, ¿verdad? ¿Qué más puede hacer? No, pues eso, finalmente. Santiago es muy manchado, ¿verdad? Si alguno se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada sirve tanta religiosidad, ¿verdad? El Fernando aquí está de que santo, luego se va, soy el de la tiendita, pero va manejando su moto y ya cuando esté en la moto, ¿verdad? Y en pleno periférico, va rompiendo retrovisores. Ahí
vengándose de los automovilistas que le cerraron el paso. ¿Cómo? ¿Verdad? El Gustavo aquí está, santo, santo, que el Señor danza, ahora chilla, se cae, se levanta, pero cuando está delante de la tienda de la viejita, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Le hacen falta 60 gancitos para darle su promoción. 60 gancitos, pero si yo solo vendo 3, tenga fe, señora, tenga fe, ¿verdad? Todas maneras, y le dice, voy a orar por usted y por su negocio. ¿Cómo? ¿Cómo? Villanos de la fe. De las citas de la semana pasada, la que más me gustó fue de Deuteronomio, porque nos dice que le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, escucha, pueblo de Israel. 5, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas. ¿A quién? A tus hijos. ¿Quién dice que el pastor se las va a repetir a tus hijos? No, el pastor te la va a recordar a ti. Yo estoy para eso, para recordártela y para que tú se las repitas. ¿A quién? A tus hijos. ¿Y qué va a pasar? Repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero, átalas en tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de la ciudad. Tremendo, ¿verdad? Ahora, pues es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Ok, entonces, la primera semilla cayó ¿en dónde? En el camino. Ahora, regresemos a Lucas. La segunda semilla, ¿dónde va a caer? Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas capítulo 8, versículo 13. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. A partir de este momento, Padre, es abierta tu escritura. Permítenos caminar y discernir en aquello que se va a formar parte del cimiento de nuestra vida. Y permítenos, Padre, atesorar tu palabra de tal manera que sea tu voz quien dirija nuestro camino, nuestro pensar, la manera en que educamos a nuestros hijos, la manera en la que convivimos con la esposa, con el esposo, en la manera en la que construimos nuestras familias. Que sea así, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dice, las semillas que cayeron entre piedras representan, ¿qué representan? A los que reciben el mensaje con alegría. Luego el pastor anda contando chistes y aquí la gente hasta se ríe. Que la familia Capibaya. Pero fíjate lo hermoso que hay un punto y seguido. Y una palabra. Esa palabra es una palabra maldita. ¿Cuál es la palabra maldita? Pero. Es una palabra maldita. Pero. Normalmente después del pero no te va a gustar las cosas. Así es que tú ten cuidado cuando en una carta, en un escrito, en un discurso, venga la palabra pero. Pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. ¡Sas! Voltea con tu vecino y dile, ¿tú eres de esos? Pregúntale, ¿tú eres de esos? No inventes, esto está bien cañona esta palabra. Dice, están en la iglesia, el pastor le está predicando, pero están comiendo los chetos. No le entienden bien porque están pendientes del celular. Porque va a perder otra vez el Cruz Azul. Ya lo sabe. Ya lo sabe.
Ya Luzat va a perder el Cruz Azul. Van a relanzar el PAN y el PRI y el PRIAN. A duras penas el MC va a subir ahí un poquito. Pero fuera de ellos, ya sabemos lo que va a pasar. Ahora, ¿no le agarras la onda a la predicación? Y eso que, la verdad, nosotros predicamos al barril, al barrio, directo, ¿verdad? No. Y no le entiendes, pero fíjate bien, que ese es el primer problema. El segundo problema, y aquí sí hay que ponernos serios. Cuando tienes un problema, a la primera de cambios de tu vida, te doblas, te tuerces. ¿Qué vimos de la mujer de Lot? Vuelves a voltear atrás. ¿Qué dice la Escritura? Pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. ¿Cuántos, cuando tenemos problemas, dejamos de confiar? Pero te voy a decir la verdad, di la verdad, para que Edith, que está caminando recientemente, y José Luis, que son los que se van a bautizar y están caminando recientemente, se lleven una referencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que ya llevando tiempo en el Evangelio, cuando la cosa se pone color de hormiga, cuántas veces dejamos de confiar en Dios? La verdad. Y ahora Edith voltea y dice, nada más el pastor, pero hay más, Edith, hay más, nada más que son pecadores de closet. Sí, la verdad, ya cuando salen del closet. Pero mira, de todas maneras, que la desconfianza en Dios se nota. La desconfianza en Dios se nota. Porque yo puedo decir, ¿verdad? En la iglesia todos somos santos. En la iglesia todos tenemos fe. En la iglesia todos somos poderosos. ¿Verdad? ¿Cómo estábamos cantando, verdad? Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo. Pero por el martes, miércoles te corren el trabajo. ¿Dónde está la José que estaba? Creo en ti, creo. Ahí está tirada, ¿verdad? Como tlaconete con sal, ya nada más. Ya casi le dice al Señor, písame, Señor. Llévame contigo. Esto se va a poner bien chido. Fíjate muy bien. ¿Hacia dónde nos lleva el Escritura? Voy a intentar explicarlo desde la escuela, desde lo que vivimos en la escuela. Voy a intentar llevarte como a ese momento que todos nosotros estamos en la escuela. Y puede ser que algunos de nosotros coincidamos en algunas cosas o algunos vamos a coincidir en todo. Y eso va a ser lo más peligroso. El punto número 1, fíjate muy bien. Estos dos niños están en la escuela. Y este niño me representa. Porque ¿sabes qué? Te digo una cosa. Cuando mis maestros me explicaban matemáticas en la escuela, yo era de los mejores. Pero ¿sabes cuál es el problema? Por lo menos conmigo, que cuando la maestra lo explicaba, yo lo entendía. Pero cuando yo llegaba a mi casa, yo ya no lo entendía. Yo decía, sí, por supuesto. Estos problemas que tienes que fíjate muy bien, pon en tu mente esto que nos hacían hacer en clase de matemáticas. Te daban un problema, ¿verdad? ¿Y qué tenías que hacer el primero? ¿Cuál era el primer paso? Primer paso. Ajá, pero ¿qué tienes que anotar? ¿Qué tienes que anotar primero? Datos. Si no te acuerdas, es porque igual que yo, no te gustan los procesos, no te gusta hacer las cosas como Dios manda. Y entonces yo decía, ¿para qué anoto los datos si ya están en el problema? Si tengo 3 puercos,
y 3 puercas. ¿Cuántos puerquitos van a tener? 15. Y yo decía, pero ¿para qué tengo que anotar los datos? Es pérdida de tiempo. Y entonces yo contestaba, yo era como ese niño, maestra tanto. Y la maestra, yo sé que en el fondo decía, sí hizo bien la cuenta, pero escucha bien esto. No lleva el proceso. No le gusta anotar, no le gusta arrastrar el lápiz, no le gusta darse el tiempo para decir, sí es cierto, hay que empezar a separar los datos. No es lo mismo que el puerco que la puerca. 2, atajos en los procesos. Cuando llegó el tiempo de las ecuaciones de primero y segundo grado, sobre todo las de segundo grado, escucha bien esto, para los que recuerdan esto, a mí me encantaba el término por eliminación. Y entonces la maestra nos enseñaba el de despeje de la incógnita, el despeje de la X, como todos iniciamos este proceso de entender las ecuaciones, pero ¿sabes cuál fue mi problema? Y yo veo que ese es mi problema en toda mi vida. Yo tenía o tengo un primo, un infeliz primo que se llama Arturo, y está grabado, pero es de cariño. Pero mira, así como lo bendigo, así de repente digo, ay, Señor, pero ¿para qué? ¿Para qué? Un día le pedí ayuda. Y te voy a decir una cosa, él era muy bueno en esto. Y entonces me enseñó a despejar, pero por eliminación. Entonces, si tienes una X y abajo tienes menos una X, eliminas. Igual, y te vas así, Entonces, escucha bien esto. Me lo enseñó también que hay 3 métodos para resolver ecuaciones de segundo grado, y de los 3 métodos, yo siempre quería hacer la misma metodología. Y entonces, ¿qué hacía yo? Agarraba una hoja, anotaba el problema de la maestra. ¿Cómo se llama la maestra de matemáticas de la Isidro Favela? Una gordita morena, alguien que me recuerde. Bueno, la Lupita, ¿verdad? La Martínez, era bien llevada, aparte de otra que me acuerdo. Bueno, pero el asunto es que yo hacía mi desarrollo en la hojita, ponía el resultado y lo llevaba con la maestra. ¿Y qué creen que me hacía la Lupita? Gracias a Dios por esa. Obviamente la maldije, por sí, la maldije, maldita. Yo decía, me regresaba el ejercicio y me decía, si no me pones el desarrollo, no te califico, aunque sé que está bien el resultado. Ese es el momento en el que me acuerdo del atajo. Oye, era un buen atajo. Mi primo no lo hizo por maldad, pero entiende esto. La vida tiene procesos. Y si tú que estás en la escuela eres del tipo del pastor que no les gusta hacer datos, desarrollo y resultado, escucha bien esto. Va a tener repercusiones en el futuro. ¿Quieres trapear antes de barrer? Para efectos prácticos. ¿Cuántos han trapeado antes de barrer? ¿Quién ha sido tan menso como yo? ¿Sabes qué es lo que más me molesta de trapear? Todo justifica la limpieza. Sí, todo justifica la limpieza. ¿Sabes qué? Los pelos. Sí, los de los humanos, los pelos de los humanos. Donde hay más humanos, hay más pelos. Y todas las mujeres y hombres que hacen así en su casa me van a entender esto. A mí me da un súper coraje que me toca ya trapear y estoy trapeando y salen pelos. Y entonces digo, qué menso soy de no haber barrido bien. Ahora, tú vas a decir, esto es muy práctico, pero en la esencia, escuche bien esto. En la iglesia hay gente que quiere saltarse el 1, el 2 y llegar al 3. ¿Cómo yo sé que la gente quiere vivir los resultados de la vida cristiana sin la vida cristiana?
¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé? Díganme a alguien, ¿cómo sabes, pastor? ¿Por qué no vienen al discipulado? ¿Cómo vas a vivir la vida cristiana sin estudiar la Escritura? ¿Cómo le haces? Como yo, queriendo llegar al resultado sin el proceso. 3, malos apuntes. Te voy a decir una cosa, la verdad. Solo para las cosas de la Biblia hago buenos apuntes. Fuera de eso, yo siempre aposté por mi memoria. Ahora, hay cosas que me ayudaron, pero hay muchas cosas, de verdad, que cuando llega la hora del examen, yo digo, sí lo vimos, sí lo vimos, sí lo vimos, sí lo vimos, pero ¿por qué no me acuerdo? ¿Por qué me está fallando ahorita la memoria? Yo sí lo vi, yo estaba ahí, la maestra preguntó, yo alcé la mano, yo contesté, pero no anotaste. Vienes a la iglesia, no vienes los miércoles, vienes solo los domingos y vienes sin Biblia y sin libreta. Voltea con tu vecino. Si ves que no trae ni Biblia ni libreta, pues dile, pues te entiendo. Ajá, la traes pero en la mochila. ¡Jesucristo! Se vaya a gastar, miren, la clásica, yo me acuerdo mucho, estaba trabajando, tenía como 14, 15 años, que trabajaba yo aquí por Electra, y cayó un aguacerazo, y yo traía cargando mi chamarra, y yo empapado. Sí, pero mi lógica me dijo, y al rato ¿con qué me tapo? Esa fue mi lógica. Y entonces, escucha bien esto. Papás, aunque tú crees que tus hijos creen saber algo, no saben nada. No te canses de educar, no te canses de aconsejar. Llego y el primero que se burla, pues es el dueño, el de la imprenta, el señor Alejandro. Y se burla y me dice, ¿nunca te han enseñado para qué es una chamarra en la lluvia? Para que no te mojes, que no te mojes tu espalda. Lo entendí después de la mojada. Fíjate qué importante. Dentro de la escuela, mala confianza en los compañeros. Mala confianza en los compañeros. Siempre va a haber alguien que digamos, ay, ese sí tiene buenos apuntes. Al rato se lo pido, al rato le pido la libreta. Y al rato le pido, y al rato le pido. Escucha bien, si tú eres de los que constantemente se falla a sí mismo, si tienes malos apuntes, si no haces el proceso de datos y desarrollo, por supuesto que un día se te va a olvidar pedir la libreta de los apuntes. Y aunque sí te la pudieran prestar, se te va a olvidar. Va a pasar el tiempo y ¿qué crees que vas a decir? Si le hubiera pedido la libreta. Ahora, escucha bien esto. También hay malos amigos. Y un día, incluso hasta los que se dicen buenos amigos, te van a decir, no tengo ese apunte. No tengo esa tarea. Y tú vas a ver cómo ellos sí entregan la tarea y no te la van a prestar a ti. Escucha bien lo que te digo, por si luego lloras, no digas, nunca nadie me predicó. Mala confianza en los amigos. No tienes que tener confianza. Papá, mamá, pagan por tu libreta, pagan por tu lápiz, por tu pluma, pagan por tu libro, para que tú tengas, cada uno tengamos nuestros apuntes. Ahora ya en confianza, ya dile al que no trae ni Biblia, ya dile, ya trae tu Biblia. Ya tráete una libreta, aunque sea chiquita.
Un gran error de la escuela, escuchen bien esto, ¿por qué no amacizamos aprendizajes en la escuela? Por un pensamiento muy tonto, que es, pensamos que las cosas de la escuela solo sirven en la escuela. Y entonces decimos, aquí sí sirve, pero en la vida práctica no. Y escucha bien esto, tarde o temprano lo que estudias en el aula, tarde o temprano algo, no te voy a decir todo, pero algo repercute en el futuro. Ahora, te voy a decir esto, y es importante. Muchas veces, ¿sabes por qué no ocupas lo que estudiaste en primaria y en secundaria? No lo ocupas porque no llegas a universidad. Porque cuando ya llegas a los niveles superiores, entonces ahí sí, de repente, hasta el taller de lectura y redacción extrañas. Luego se ve los que estudiamos en la escuela pública y los que llegan de otras escuelas. La calidad de tu letra, la calidad de tus ideas. En secundaria, Jonathan me daba su tarea para que se lo imprimiera y yo me persinaba y Jesucristo, la sangre de Cristo. Canta escuela privada del San Miguel de Allende, italiano, para estas ideas. Él mismo, ahorita si leyera sus trabajos, él mismo le daría pena su redacción. Porque escucha bien esto, ¿dónde se ve la educación? En que sabes plasmar ideas, sabes expresarte, sabes tener... no, ya no nos metemos en la ortografía, ya con la caligrafía, la redacción, si nos vamos a la ortografía, la sangre de Cristo. ¿Cuánta gente de aquí escribe Jehová sin H? Con G. Y ya no digo Yahweh porque aquí va a ser una apostasía, nos vaya a caer fuego del cielo. Nada más como ejercicio, no me lo enseñes. Los que están escribiendo, escribe Yahweh. Y lo revisas en casa, nada más para que veas de lo que estamos hablando. Un error grande que no te enseñan en la escuela es que en la escuela se tiene que aprender también a pedir ayuda. A unos se les va a facilitar ciencias, a otros se les va a facilitar los números, a otros historia, porque conectaron con algo. Algunos, ¿verdad? Educación física, pero no a todos. Escucha bien esto, iglesia. Muchos de los errores del aprendizaje en la escuela es no saber pedir ayuda. La autosuficiencia termina siendo pecado delante de Dios. ¿Cómo es eso? Que yo me creo tan autosuficiente que ni a Dios le quiero pedir ayuda. ¿Cuántos cuando nos enseñaron ecuaciones, cuando nos enseñaron trinomio cuadrado perfecto, no le entendimos? Y no está la Mariel, si no nos iríamos a cálculo diferencial. Oigan, estando ya en la carrera, cuando ya te ponen fórmulas estadísticas, ahí es cuando hasta 2 por 2 lo haces en la calculadora. Dios sabe que no les miento. 8 más 8, 16, pero estás en la mega ecuación y hasta le haces 8 más 8, 16. Sí, estoy bien. 16. Oye, pedir ayuda. ¿Por qué crees que la Biblia dice que seamos mansos y humildes? Porque muchas veces, y solo estoy hablando del proceso pedagógico dentro del aula, y en la iglesia pasa exactamente igual. No le entiendes a la gracia, no le entiendes a la ley, no le entiendes a Romanos, pero el pastor ya te está predicando Apocalipsis. No manches, ya nos cargó el payaso y nunca entendí la obra de Cristo. Y ese no es el problema. El problema, Tere, sería que nunca pediste ayuda.
Ahora imagínate, yo me acuerdo mucho, yo tenía una calculadora científica más fregona que la de mi compañero. ¿Y qué crees? Yo no la sabía usar. ¿Sabes qué me decía mi compañero? Tú no sabes lo que tienes. En mi calculadora tienes que hacer esto, meter función y luego le vuelves a aplicar. En la tuya, que es más moderna, directo. Función de esto, te da el resultado. Ni siquiera sabes lo que tienes por no pedir ayuda. Último, perder el objetivo real de ir a la escuela. Ahora que estás grande, yo te pregunto, ¿sabes por qué hay que ir a la escuela? O lo vamos a poner sencillo. De chiquito, ¿sabías por qué ibas a la escuela? Alguien aquí, sinceramente, de corazón, porque puede ser que nada más sea yo y como 30 más, ¿verdad? Pero ¿alguien aquí sí sabía que iba a la escuela? No. Ok, pero Sabía que si no iba, te sonaban. Pero ese no era el objetivo. Yo te pregunto, al día de hoy, ya en tus edades, te pregunto, ¿ahora sí sabes por qué hay que ir a la escuela? ¿Sí? Alcen la mano. No, ya me están dando los nervios. Porque la pregunta que sigue es más difícil. ¿Tú sabes por qué hay que ir a la iglesia? Mira, si no sabes por qué hay que ir a la escuela, nunca vas a entender por qué hay que ir a la iglesia. Se parecen, ¿verdad? Porque pensamos que a la iglesia vamos a aprender. Dice Carlitos que viene a la iglesia a despejarse. Despejar el pecado. Ya me había asustado, Carlitos. Sí, a dejarnos del pecado. Pero ¿a qué se viene a la iglesia? Es importante porque hasta para esto hay base bíblica. ¿Yo a qué voy a la iglesia? Porque si yo voy a la iglesia, pero me ofende el suéter de osito calientito que trae Tere, ¿sí? ¿A qué vine a la iglesia? Si yo vengo a la iglesia, pero me ofende que David se sentó hasta allá atrás y no aquí adelante, ¿a qué vine a la iglesia? Se va a poner más feo esto. Esta pirámide, te voy a decir una cosa, no creo que en ninguna iglesia la prediquen, pero necesito acercarte. Tómale una foto. Se llama la pirámide de William Glaser. Ahora, hay un montón de pirámides parecidas, pero muchos de los que estudian para maestros o pedagogía, o los que se van a dedicar a docencia, tienen que tener bien clara esta pirámide. Fíjate muy bien. ¿Por qué Satanás viene y te roba? La primera, la semilla que cayó en el camino. Escucha bien esto. El cubo de hasta arriba, porque solo lo leíste en la Biblia. Y ya los que trajeron Biblia se llevan el 10%. Mi pregunta es, ¿y los que no trajeron Biblia? No te llevas ni el 10% de aprendizaje. 10%. Ahora, ¿quieres aumentarle? 20% lo que oímos. Entonces pon tú que no trajiste Biblia, pero escuchaste toda la predicación. ¿Y los que se duermen? Están orando, se están conectando con Dios. Los que están jugando con el Lucas. Los que están correteando a los australianos. Los que están haciendo fila en el baño. No, por eso te digo, ¿a qué vamos a la iglesia? Importante, porque imagínate que no trajiste Biblia y que te echaste un sueñito, ya tienes menos el 30%. Siguiente, 30% de lo que vemos. ¿Saben por qué todos los domingos hago una presentación? Porque yo digo, Señor, si ellos van al infierno, ellos no me van a culpar. Yo voy a poner un montón de textos de la Biblia, porque lo puedes abrir y decir, ahí está. Y 2, imágenes que ilustren aquello. Ahora, fíjense muy bien,
Dios me había empezado a empujar. Primero me dijo David, oye, Charlie, ¿no te gustaría que tus presentaciones estuvieran más decentes, ¿no? Como de niño de la secundaria. Yo le dije, sí me interesa, David, pero no estamos listos para ese nivel. Luego vino la Carlita y me dijo, híjole, pastor, ¿no siente como que necesita ayuda para las presentaciones? Dije, Señor, eres tú, me estás hablando muy recio. Y empecé a modificar. No hemos llegado al punto. Yo tendría que tener la predicación por lo menos jueves o viernes para que a cualquiera de ellos dos se las pudiera enviar y ellos pudieran hacer una presentación nivel Dios. Pero escucha bien esto. A este nivel tienes una idea gráfica de lo que estoy intentando decirte. Una idea gráfica. Por lo tanto, tú puedes tener un porcentaje extra de aprendizaje. Mucha gente es visual, pero escucha bien esto. Hay aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. ¿Cuál es el kinestésico? Los que tienen que hacer, tocar o sentir. Pero vamos para allá. Cuarto, 50% lo que vemos y oímos. Por eso luego tengo que gritar, ¡ah! No me voy a justificar porque van a decir, y por eso luego dice palabrotas. No, pero es parte de despertarlos. Bueno, 5, 70% de lo que discutimos con otros. Tú deberías de pelear de lo que dice el pastor. Oye, ¿oíste que dijo madres? Sí, pero también dijo padres. ¿Por qué habrá dicho madres y padres? Yo pensé que dijo una grosería. Pero no dijo una grosería porque luego dijo padres. Y entonces ya la tapó. Pero esta es una parte y luego te sigues y dices, pero ¿te acuerdas que enseñó de que Satanás te roba? Es como la semilla que cae en el camino o la semilla que cae entre las piedras. Tú tienes entre semana que hablar de la Escritura con tu familia. No solo los niños, esposo o esposa. Hay mucho podcast cristiano de esposos, de matrimonios, que pudiera salir una buena idea y que que uno de los dos diga, no creo en lo que dice la Biblia, vamos a ir con el pastor para que nos saque de la duda. Y tú vienes con un problema. ¿Pero por qué no vienes ni siquiera con un problema? Porque no lees la Biblia, porque no buscas algo para tu matrimonio, para la educación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. 6. Este es el que más me gustó. Normalmente este es el más poderoso. La gente que hace lo que aprende retiene el 80% del conocimiento. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la única manera de retener la Escritura? Que cuando llegues a tu casa o en la semana digas, ¿qué de lo que escuché esta semana puedo poner en práctica? Y retienes. Ahora, ¿quién retiene entre el 90 y 95%? Escucha bien esto. Los que enseñan. Yo sé esto. ¿Por qué crees que a la mayoría de la iglesia los puse a enseñar en la escuela dominical? Porque sé que por lo menos la lección que tú prepares se te puede quedar grabada para el resto de tu vida. Yo lo sé. Yo al día de hoy, yo sé cuál fue el primer versículo en mi vida que prediqué. Yo lo sé. Y también sé el primer salmo que leí cuando dirigí en la iglesia por primera vez. Está grabado en mi corazón. Así es que escucha bien esto. Si quieres ser sabio en la Escritura, tienes que ponerte a enseñar. No va a faltar el que me diga, pastor, ¿qué domingo voy a predicar? Infeliz, desgraciado. Primero aprendes, ¿verdad? Ensayas con tu familia y ya cuando estén todos apócrifos, los cuidamos, los sanamos, habrás aprendido algo y empiezas como todos en la escuela dominical. Pero me va a corregir, pues gracias a Dios que alguien te corrija, porque imagínate que te vas como el burro derecho.
95% retienen los que enseñan a otros. Aleluya. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Lucas? Cuando tienes problemas, dejas de creer en Dios. Te tuerces como cheto. Deberíamos de tener aquí uno de PepsiCo, ¿verdad? Que nos traiga chetos. Y fíjense que hay algunos países que venden chetos espiral. Esto es de Dios. Hay cristianos que se hacen tan torcidos como el cheto espiral. Quiero que me preguntes. Hay unos que tienen poco tiempo de venir a la iglesia. Y si no me preguntas, te pregunto yo a ti. ¿Cuándo hemos predicado que el evangelio es como vivir en una burbuja de agua, de aire, color de rosa y que no te va a pasar nada? ¿Cuándo hemos predicado eso? ¿Sabes cómo iniciamos esta etapa en la iglesia, de esta iglesia? ¿Sabes cuándo iniciamos esta etapa en este lugar de esta iglesia? Justo en periodo de pandemia. Inicia la pandemia, iniciamos nosotros y así estábamos. Y se enfermaron cristianos y no cristianos, jóvenes y viejos. ¿Y sabes qué estábamos atravesando como iglesia? La enfermedad de la pastora, de Carmen. Y veníamos saliendo de la muerte, del cáncer de su cuñado, de Mario Sánchez. Y luego viene la muerte de nuestra pastora, muere por enfermedad, se agravó, ¿verdad? La operación, no volvió a despertar, terminó en un estado vegetal. Y nada más la cereza del pastel. ¿Qué va a pasar el siguiente año? Nos vamos a enterar que inicia el proceso de cáncer de Alicia. Te voy a decir una cosa, ni siquiera he tenido la oportunidad de pensar siquiera en predicar que la vida cristiana es una burbuja color de rosa. Por lo tanto, desde ahorita te digo, los que están en Cristo como los que no están en Cristo van a pasar problemas. Pero tú no puedes ser de los que llegando el problema suelto a Cristo, suelto la fe. Este versículo sí llévatelo, porque cuando vengan los problemas, ¿qué es lo único que va a hacer que no te tuerzas como cheto? Entender que de la mano de Jehová Dios viene el bien y el mal. Job, capítulo 2, versículo 10. Parece que Job estaba platicando con Mary Jane, pero no. Dijo a su esposa Job, no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar ¿qué? Oye a tu vecino, pero así métele un codazo y dile que nunca has leído Job. ¿Que nunca has leído Job? ¿Qué dice? Van a venir las cosas buenas. Vas a estar bien contentote. Pero también van a venir las cosas malas, te lo aseguro. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. ¿Y qué dice la Escritura? Que de repente un gran torbellino arrasó con todo lo que tenía. Se destrozó su casa, se desaparecieron, murieron su ganado, sus camellos, las cabezas de ganado que tenía. Y cuando le están diciendo las malas noticias, dice la Escritura que no acababa de terminar de decir el mensajero cuando entra otro y dice, han muerto tus hijos. Y todavía Satanás dice, pues es que tiene su salud, déjame tocarla. Y dice Dios, tócalo, pero no toques su vida.
Y dice la Escritura que le dio una sarna y era la comezón tan fuerte que tomaba las tejas y se tallaba para calmar su ansiedad. Y ni con todo eso Job renegó de Dios. Fíjate lo que dice Eclesiastés 7. Este 7 es óralo bien fuerte, porque cuando vengan las cosas, las gandallas, las que nos tuercen, las que nos doblegan, las que nos doblen, estos son los versículos que nos pueden mantener en firmeza. Eclesiastés, fíjate lo que dice la Escritura. Dice, versículo 13, fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Escucha bien esto. Dios va a torcer algunas relaciones que tienes y no las va a enderezar simplemente porque no quiere que vuelvas a conectar con eso. Va a torcer algunos proyectos de emprendimiento. Dios va a torcer algunos proyectos que estás intentando hacer un negocio y te vas a preguntar un montón de veces, ¿por qué se torció esto? Y dice que tarde o temprano tienes que entender que lo que Dios tuerce, nadie lo puede destorcer. Pero luego dice algo más fuerte. Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. De verdad, cuando estén en salud, cuando puedas salir, cuando tengas vacaciones, gástatelas. Gástate las vacaciones, sal con tu esposa, tus hijos. Oye, pero no tengo más que ir para el parque del pueblo. Pues te vas al parque del pueblo. Escucha bien esto. Hay oportunidades que nunca más se van a volver a repetir. Y hay momentos que solamente tienen que ver, a lo mejor con que te sientas en el pasto, te quitas los calcetines, abres una Coca-Cola como de 2 litros y sentados en el pasto disfrutas de una coca, de una agüita, de una torta del Chavo. Y a lo mejor eso lo es todo, pero puede marcar el futuro de tu familia. Puede marcar el futuro de tu familia. Cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero aquí viene un hermoso punto y coma, porque dice, pero, la palabra maldita. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Cuando llegue lo malo, no se te olvide que todo viene de Dios. Iglesia, di conmigo, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Porque cuando vengan los malos, no se te debe de olvidar que lo bueno y lo malo viene de Dios. Santiago 1:12, las dificultades. Mira, puse esta imagen porque el Espíritu de Dios me hacía pensar. Cuando un hombre camina hacia el éxito laboral o profesional, muchas veces es mucho más ligera su carga y mucho más fácil el camino. Ahora, escucha bien esto. No voy a intentar convencerte, pero yo sé que lo que te digo tiene un grado de dificultad en las mujeres. Entendiendo esto es por lo que constantemente en la iglesia he dicho, si tienes hijas, dales educación. Ayúdales a que encuentren un trabajo y que generen su propio ingreso, para que cuando algo se tuerza en el matrimonio, no se queden porque no tienen a dónde ir, sino que sepan
sacar adelante sus hijos. Por eso la imagen. Porque esta mujer es una profesionista, pero tiene hijos, pero tiene la ropa, pero tiene la escoba, pero tiene la computadora, pero tiene... El que tiene oídos, oiga. ¿Qué dice Santiago? 12. Al que soporta las dificultades, no es al que se tuerce, no, al que soporta. Dios lo bendice y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Pero al revés, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Entonces yo te voy a decir una cosa. Al final de los tiempos la iglesia se va a dividir en dos. Pero no es buenos y malos. Es en los que soportaron y en los que cayeron en la tentación. Escucha bien esto. Va a haber muchas veces que rechaces la tentación y te vaya mal. Base bíblica para no meternos fuerte. En la historia de José, rechazar a la esposa de Potifar no le trajo una bendición. Le trajo esclavitud. Hacer las cosas bien a veces traerá dolor. Pero escucha bien, aquel que todo lo ve tendrá una recompensa para cada uno. Y termino con esto. Lucas capítulo 6, versículo 46. Las dos casas. Las dos casas. Las dos casas. ¿Qué dice la escritura de las dos casas? Dice, Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño. ¿Qué tenemos que hacer para retener el 80% de lo que nos enseñan? ¿Qué tenemos que hacer? Ya me está dando miedo, porque lo acabo de enseñar. ¿Duro? Hacerlo. Practicarlo. ¡Aleluya! Ya me puedo morir. Va a ser un pastor el que sigue. ¿Qué dice la escritura? Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño. ¿Pero qué dice? Pero no hacen. No hacen lo que yo les ordeno. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no retienes la palabra de Dios? ¿Por qué no se hace real que Dios es tu Señor y tu dueño? Porque no haces lo que Él te enseña, no haces lo que dice la Escritura. Y por lo tanto, 47, si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es el proceso cognitivo de lo que hablamos hace 5 minutos. El que escucha, pero luego lo practica, ¿qué dice? Es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente del agua pegó muy fuerte contra la casa. ¿Pero la casa qué? Porque estaba bien construida. 49. Pero en cambio, la iglesia que escucha, pero no obedece. Yo lo voy a poner así, sencillo. La que escucha, pero no practica, es como el que construyó su casa sobre el terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Ponte en pie, porque ya terminamos. Ponte en pie.
¿Dónde cayó la primera semilla? ¿Y la segunda? ¿Qué simbolizan las piedras? Que recibes la... Los problemas. ¿Por qué dice la Escritura? Porque algunos, cuando llegan los problemas, dejan de creer en Dios. ¿Cómo amacizar el conocimiento? Sencillo, practicándolo, enseñándolo, compartiéndolo, difundiéndolo. ¿Hace cuánto que en tus redes sociales no compartes un texto? Estás poniendo ahí la casa de los famosos. ¿Cómo? La granja VIP, Jesucristo te perdone. El renacimiento del pan, la sangre de Cristo. Satanás te tiene de la mano. ¿Hace cuánto que no compartes algo de tu experiencia en tus redes sociales? Que puedas decir, incluso no es solo el texto bíblico, sino que puedas decir que Cristo es una realidad en tu vida por esto, que puedas decirle al mundo qué tan libre eres de predicar el evangelio en tu alrededor. ¿Qué tan libre eres de predicar el evangelio? Terminemos con una cosa seria. El que hace, el que escucha y obedece y hace lo que Él manda, va a venir la tormenta y va a resistir. Escucha bien esto. Lo que me da mucha curiosidad es que aunque tu casa esté en la roca, no te vas a salvar de la tormenta. Y cuando yo he visto casas que están en la arena, yo he visto, te lo comparto, yo he visto cómo gente así tiene un negocio, luego tiene otro negocio, luego se va para arriba, compra auto, compra camioneta, va creciendo. Y yo he pensado, yo le he dicho a Dios, ¿qué tranza, Señor? Aquí estoy, te olvidaste de mí. Yo he visto gente crecer así. Y mira, así. Pierden el carro, pierden la camioneta, pierden el primer negocio, pierden el segundo negocio. ¿Por qué? Porque fincaron en la arena. Y la tormenta que paso yo, también pasan ellos. Pero tu casa permanece. Cierra tus ojos. Y le vamos a decir a Dios, Padre, enséñame a retener tu palabra, pero aún más, enséñame a practicar tu palabra. Enséñame a hacer como has mandado. Enséñame a practicarlo, aunque sea algo pequeño, y empújame, Espíritu Santo. Si tiene que ser así, entonces, Padre, en el nombre de Jesús, trae tormenta a cada casa que está aquí representada. Sacude los cimientos y las estructuras para que caiga aquello que no le sirve, pero aquello en lo que está fundado en la roca va a permanecer. Que tu iglesia cuide, que tu iglesia engrandezca las cosas buenas que han aprendido, las cosas santas, perfectas, las cosas sublimes. Que cada uno, Padre, sea luz en donde está en su casa, en su matrimonio, con sus hijos. Y en el nombre de Jesús, Padre, lleva a cada uno no solo con bien a casa, sino con el fuego del Espíritu Santo, que les permita vivir una vida victoriosa, una vida en plenitud, una vida comprada a precio de sangre. Iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús. Que a donde tú vayas, tu vida impacte con el solo hecho de tu testimonio, para que la gente pueda decir, tú eres hija, tú eres hijo de Dios.
Que sea así, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuídense, chiquitos. Nos vemos, primero Dios, el miércoles. Bye.